Bendiciones, Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, amada hermana, amigo, amiga, que la paz del Señor esté sobre tu vida, tu familia. Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré yo de Jesús llamado el Cristo? Gracias le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por una palabra más, un día más, una enseñanza más. Y bienvenidos a todas las radios que retransmiten el programa y salimos aquí desde Luminares.net para todo el país y el exterior a través de aquellas radios que toman el programa en vivo, otras lo sacan para mañana, otros lo sacan para el domingo y otra para el lunes. Que Dios fortalezca las vidas de aquellos que reproducen el programa y que cada oyente pueda hacer hacedor de la palabra. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres, y damos la bienvenida no solamente a las radios, sino a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es en Guatemala, aquel Canal 100 cristiano que también saca el programa en forma diferida. Y la palabra de Dios es tan poderosa que imparte vida, es tan precisa que enseña verdad y es tan pura que produce santidad. Y aquí estamos nuevamente para compartir una enseñanza, una palabra más que Dios ha puesto en mi corazón y lo vengo pasando. Esto nació el día jueves, hoy es sábado y aquí estamos. Si Dios, que conoce un detalle tan mínimo como es el número de tus cabellos, de los míos, ¿crees que no conocerá también tus necesidades? El Dios que alimenta a las aves del cielo, ¿no te proveerá a ti que eres mucho más valioso e importante para Él que un simple pajarillo? Y el Dios que sostiene el universo, ¿no te podrá sostener con su inmenso amor y poder? La respuesta es sí. Vivimos en un mundo tan distancionado de las verdades de Dios. Decir que Jesús es el único camino hacia la salvación, muchas veces para aquellas personas que escuchan, le provoca muchas veces molestia y enojo. Pero aquí estamos para llevar una palabra más de esperanza y de vida. Y vamos a orar. Luego vamos a compartir el segundo libro de Samuel en el capítulo 20. Hoy quiero hablar de la sabiduría de Dios en una persona. Esa persona puede ser usted, sea hombre o mujer. Y hoy vamos a tratar ese tema. Todo aquel hombre, aquella mujer que entra en el reino de Dios, recibe la plenitud de la gracia. ¿Y qué más recibe? La misericordia de Dios y el perdón de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de que sobre todo nombre, Jesús, el unigénito, el deseado de las naciones. Y aquí el hombre, como dijo Pilato, gracias te damos en esta hermosa mañana, una mañana de gloria, de bendición, en este horario que saco el programa a través de diferentes emisoras, no solamente aquí en Argentina, sino como en Guayaquil, allá los hermanos que también retransmiten el programa, bendito sea el nombre de Jesús, en esas radios para el mundo de habla hispana, no solamente en Centroamérica, sino también en Asia y África. También aquellos hermanos que están en Guatemala, que también retransmite la programación. Y Dios bendiga a nuestra querida y amada República Argentina y a todos los países que se conectan ahora y después. Que Dios pueda fortalecer en esta hora tu corazón y el mío. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 20, para dar una introducción al mensaje de hoy. Dice que aconteció que se hallaba allí un hombre, 2 Samuel capítulo 20, un hombre perverso, dice la palabra de Dios, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de la tribu de Benjamín, el cual dice que tocó trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí.
Y dice que cada uno de esas tribus se fueron a sus tiendas. Y así todos los hombres de Israel abandonaron a David. ¿Siguiendo a quién? Al hombre perverso. ¿A quién? A Seba, hijo de Bicri. Más, dice lo de Judá. Más lo de Judá. Alabado sea Dios. Santo es su nombre. Siguieron a su rey. ¿Quién era su rey? David. Desde el Jordán hasta Jerusalén. Amados amigos y hermanos que están del otro lado. Hay momentos en la vida en los cuales una persona, sea hombre, sea mujer, puede hacer la gran diferencia entre la solución y la preservación. A veces pensamos que para cambiar una situación necesitamos creemos, ¿no?, en la parte humana, tener mucho dinero, tener una ocupación importante o tener una autoridad. Y en este texto de la palabra de Dios encontramos a una mujer que lo va a encontrar acá en este capítulo 20 de 2 de Samuel. Usted lee todo el texto, después le recomiendo que lo lea. Encontramos a una mujer cuyo nombre la Biblia, el Espíritu Santo, no nos da a conocer. Tampoco te dice qué edad tiene esta mujer, no sabemos de qué tribu era, tampoco sabemos qué tiempo ella estaba viviendo, en dónde, en aquella ciudad donde va a transcurrir el mensaje de hoy. Pero la palabra de Dios dice algo tan poderoso, tan importante. Dice que esta mujer era sabia. Que Dios bendiga a todos los hombres y a las mujeres sabias que están del otro lado. Y esta sabiduría fue suficiente para intervenir y salvar una ciudad. Dice la palabra de Dios, las escrituras, que entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab. ¿Quién era Joab? Era el general que David había enviado a esta ciudad para buscar a esta persona perversa de nombre Seba. Y dice que esta mujer dijo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab, ven acá para que yo hable contigo. Y mientras este general de David estaba dispuesto a destruir la ciudad, una mujer se levantó y habló. Qué lindo que cuando alguien se levanta y habla. Esperen, dice, hay una salida, todavía hay una solución. ¿Qué enseñanza nos puede dejar hoy el Espíritu Santo? Que el Señor usa una persona sabia para detener una tragedia. Mire qué importante que es la sabiduría. Y para entender la palabra de hoy, el mensaje de hoy, tenemos que entender lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando. Un hombre, como dije al principio, de la tribu de Benjamín, llamado Seba, hijo de Bicri, se había rebelado contra el rey David. Alabado sea Dios. Y este hombre, como acabo de mencionar, dice: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Entonces muchos hombres de diferentes tribus, excepto la tribu de Judá, siguieron a este hombre perverso. No tiene que llamar mucho la atención hoy. Hoy siguen la corriente de este mundo y nadie sigue la corriente del Espíritu Santo. Así que no nos tenemos que sorprender, porque es bíblico lo que está pasando. Entonces el rey David ordena a su general Joab, perseguir a Seba. Y este hombre, huyendo, termina refugiándose en una ciudad, en un pueblo llamado Abel Betet Maca. Entonces llega Joab con su ejército y sitia la ciudad, o sea, sitió la ciudad. Y la Biblia no nos dice qué tiempo estuvo ya sitiada por Joab, pero sí la situación, alabado sea Dios, se estaba poniendo muy grave. Era una ciudad que estaba rodeada por todo el ejército de David
juntamente con el general, y había destrucción. La orden era, o entregan a ese hombre, o destruimos a todo. Destruir todo. Entonces, parecía inminente e inevitable la destrucción. Pero, acá hay un pero hermoso, dentro de esa ciudad Abel Betet Maaca había y se encontraba una mujer sabia que no se quedó callada. Dice la palabra de Dios, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad. Observemos en las escrituras que ella, como dije antes, no da su nombre, tampoco su descendencia, tampoco su edad. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que usted puede ser esa persona, sea hombre o mujer, puede ser que Dios la puede usar para algo en la sabiduría que Dios nos da. Ella no se quedó mirando lo que estaba pasando. Ella no dijo, no es mi asunto, no es mi problema, que otro dé la solución a este problema. No. Ella no dijo, yo soy mujer, a mí no me va ni me viene lo que está pasando, pero ella entendió que estaba dentro de esa ciudad, que había una cierta responsabilidad que la incluía a ella. Entonces, a veces en la vida en los cuales Dios, el Señor, necesita a usted, sea hombre o mujer, que levante su voz. Hay familias que necesitan que alguien levante su voz. Hay matrimonio que necesitan que alguien levante su voz. Hay iglesias cristianas evangélicas que necesitan que alguien levante su voz. Hoy hay personas, que están entrando en destrucción y necesitan que alguien les diga, todavía hay esperanza, todavía hay solución. Las Escrituras no dice que era una mujer inteligente, dice que era una mujer sabia. La inteligencia puede acumular mucho conocimiento, pero la sabiduría sabe qué hacer con ese conocimiento. Usted puede ser muy estudioso, puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene la sabiduría de Dios, usted, sea hombre o mujer, va a fracasar. Y aquí hay una mujer sabia. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es bueno estar con el Señor y escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso la sabiduría sabe qué hacer con el conocimiento. Un hombre o una mujer puede saber mucho, como dije hace un instante, pero puede tomar malas decisiones. Todo lo contrario es cuando una persona es sabia. Sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar y qué puede hacer. Por eso el libro de los Proverbios, capítulo 14, dice, la mujer sabia edifica. ¿Qué edifica? Su casa. ¿Qué edifica? Su familia. ¿Qué edifica? Su matrimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta mujer se encontraba en la ciudad de Abel Bet Maaca. No pensó ella en sí misma, pero sí pensó en lo que estaban dentro de la ciudad. Ella no fue egoísta. Entonces ella buscó el diálogo, buscó hablar ¿con quién? Con el general enviado por el rey David. Y dijo, oye las palabras de tu siervo. Qué lindo que cuando uno va humildemente y le dice a la otra persona, oye las palabras de tu siervo, de tu siervo. Ella no insultó al general, ella no comenzó provocándole, solo buscó el hablar, buscó el diálogo. Hay personas muchas veces, y escuche esto, que destruyen con sus palabras. Ella en cambio usó palabra para construir. Proverbio 15, que es el capítulo siguiente, dice, la blanda respuesta quita el enojo, quita la ira. Qué importante es saber dirigirse
a las personas. Qué importante es saber hablar y cómo hablar. Hoy hay hogares destruidos por las palabras de alguien, sea el papá, sea la mamá, sea alguien, pero hay familias destruidas, hay amistades que están destruidas por palabras, hay iglesias, templos heridos por palabras hirientes de parte del líder, de parte de un hermano, de parte de una hermana. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Hoy hay hombres y mujeres que todavía recuerdan o llevan esa carga de esas palabras hirientes que le dijeron, o en la familia o mientras estaban en la iglesia. Y hoy ya no están, porque llevan esa carga. Entonces hoy te invito a ti que estás del otro lado, que perdones, que dejes esa carga a los pies de Cristo. Por eso es aconsejable pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para hablar, que nos dé sabiduría para expresarnos. Porque muchas veces la palabra hiere, la palabra maltrata. Y hoy mucha gente por esas palabras ya ni quieren escuchar el Evangelio de Jesucristo. Por eso la sabiduría y la humildad van de la mano, caminan juntos. Hay personas que quieren solucionar problemas, pero muchas veces su orgullo termina creando otros problemas más graves. Y dice el versículo 18 de 2 de Samuel 20, dice, entonces ella volvió a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en la ciudad de Abel, que es lo que estamos hoy llevando el mensaje. En otras palabras, dijo que en esta ciudad hay una historia. La ciudad, ahí donde estaba ella, donde estaba este hombre perverso, era un lugar que se aconsejaba. Entonces, imagínese, justo este perverso que estaba en contra de David, se metió en ese lugar. Qué interesante, ¿no? Una ciudad conocida por la sabiduría estaba enfrentando dentro de la ciudad un problema que necesitaba sabiduría. Impresionante. ¿Cómo iglesias debemos ser conocidos? Usted, les recuerdo que usted es iglesia, si es un hijo, una hija de Dios, usted es la iglesia. Donde nos reunimos es el templo, el tabernáculo, donde todos estamos ahí alabando al Señor. Como iglesia debemos ser conocidos no solamente por nuestras reuniones, por nuestros cultos, sino también por nuestra sabiduría. Si usted se está congregando, si está asistiendo a una iglesia donde hay un líder, un pastor que le está guiando sabiamente, el que te mira, te escucha, te ve, va a decir, este hombre, esta mujer está bien encaminado. Entonces te va a preguntar, ¿dónde estás yendo tú? ¿De qué te estás alimentando? Y yo me alimento de la palabra de Dios. Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Mi manual de vida en las Sagradas Escrituras. El versículo 19 dice, la mujer le dice a Joab, al general de David, pero tú, dice, así le dice, tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué destruir toda una ciudad por causa de un solo hombre rebelde? ¿Por qué? Y ese hombre era Seba. Si bien había un rebelde dentro de la ciudad, ahí dentro del pueblo, pero no toda la ciudad eran rebeldes. ¿Cuál sería la enseñanza hasta aquí? No debemos condenar a todas las personas por causa de uno que pecó, desobedeció. La mujer sabia entendió que no era justo que toda una ciudad perezca por causa de un rebelde. Creo que me está siguiendo, ¿no? Había una ciudad que estaba en un verdadero peligro. Y era esta ciudad donde vivía esta mujer sabia y donde se había refugiado este hombre rebelde llamado Seba.
había una ciudad que estaba en peligro de exterminio. Existía una persona que había provocado el conflicto. En la palabra de Dios tenemos varios ejemplos entre hombres y mujeres que provocaron conflictos. Yo le voy a enumerar algunos. Por ejemplo, en Josué 7, Acán toma del botín cuando van y ganan la guerra en Jericó. Él toma el botín y Dios había dicho que no tome nada. Y eso fue pecado, porque él trajo a la tienda, lo escondió y Josué no había visto nada, pero Dios había visto. A veces nosotros escondemos, pero delante de Dios no podemos esconder nada. Entonces Josué manda a la guerra a unos 30, 40 soldados, porque era un pueblito chiquito, era una ciudad chiquita, una aldea pequeña. Dice, vaya y derroten ahí a los de Jai y nos metemos. Y resulta que no fue así. Se perdió la guerra, ¿por qué? Porque Acán trajo algo que no le correspondía y afectó a todo Israel. La desobediencia de un hombre afecta todo. La desobediencia de alguien puede afectar en tu casa, en tu familia, en tu ministerio. Otro ejemplo, Jonás. El Señor le dice, mirá Jonás, levántate, andate a Nínive, aquella gran ciudad, predica que de aquí a tantos días, boom, 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 boom. ¿Y qué hace Jonás? Un profeta de Dios, un profeta. Se levanta, compra el pasaje, en lugar de ir a Nínive, va a Tarsis. ¿Qué provocó Jonás? Provocó Jonás que en el barco donde iba casi se hunde, casi mueren todos los marineros, tuvieron que empezar a tirar, todo por la desobediencia de uno. Mire lo que afecta a la desobediencia de una persona, sea hombre o sea mujer. Y ahí Jonás tuvo que declarar todo quién era para que haya paz. Dios a veces permite que levanten tormenta, como aquí en el libro de Jonás, porque él estaba en desobediencia. Y era un hijo de Dios. Cuidado con los hijos y las hijas de Dios en desobediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Dónde más podemos encontrar otro ejemplo de un varón? La tribu de Coré se rebeló contra Moisés, se rebeló contra Aarón y consiguió Coré, por esa desobediencia, llevar a la muerte a 250 hombres. Mire lo que hace la desobediencia de un hombre en desobediencia y que se levante contra un líder, que se levante contra el Espíritu Santo. Dios no puede ser burlado. Ojo, ojo al piojo, como se dice aquí en la Argentina. Alabado sea. ¿Quién más? Absalón, el hijo de David. Este mismo David que había enviado a Joab. Absalón, hijo de David, se rebela contra su propio padre y eso produjo una guerra civil. De ahí viene esta historia que estoy compartiendo con usted. Ahora vamos a hablar de una sola mujer en rebeldía. Y para eso ya vamos a ir al libro de Reyes como ejemplo. Y vamos a tomar a la mujer de Acab. ¿Quién era? Jezabel. Esta mujer fenicia, que era de los fenicios, se junta con un hijo de Dios que estaba apartado y ella empezó a influenciar en la vida del rey Acab, que era un hijo de Dios de aquel entonces, e introdujo idolatría. ¿Cómo termina? Todo mal. Por eso tengamos mucho cuidado. Hubo mujeres que hicieron lo contrario, como hombres que hicieron lo contrario. De lo que estamos hablando. En lugar de traer problemas, estas mujeres y estos hombres trajeron soluciones. Abigail. ¿Qué mejor ejemplo? Abigail, la esposa de Nabal, que luego va a ser esposa de David cuando muere Nabal. Esta mujer evitó que David con sus 300 o 400 valientes cometieran una matanza. Y esta mujer que estoy hablando hoy, de la ciudad de Abel Bet Maaca, evitó la destrucción de su ciudad y lo que había dentro. Les recuerdo que había hombres, mujeres, ancianos, niños, bebé, pero ella con su sabiduría que Dios le dio, evitó una masacre por parte del general Joab.
¿Qué más podemos decir más adelante? Esther, qué mejor ejemplo que Esther. Intervino para salvar a quién? A su pueblo de la trampa que le había tendido Amán. Y Amán prepara una horca para Mardoqueo y resulta que esa horca... A veces el diablo te quiere preparar una trampa y termina él en su propia trampa. Pero eso pasa porque usted tiene la sabiduría de Dios. ¿Qué otro ejemplo puedo dar? La joven israelita, aquella jovencita que no superaba los 17, 18 años, que fue arrancada, secuestrada literalmente de Israel por las bandas que entraban en aquel entonces. Fue llevada a Siria, la vendieron seguramente a Naamán, que era un leproso que se estaba muriendo de la lepra, pero ella no tuvo cuidado y intervino y va y le dice a la esposa de Naamán: si mi señor se presentara al profeta que está en Samaria, Dios lo curaría. Por eso le di muchos ejemplos de mujeres y hombres sabios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y concluimos de estos ejemplos que una persona puede dividir una familia, puede dividir una iglesia, puede dividir un pueblo, una ciudad, pero también una sola persona, sea hombre, sea mujer, lleno de la sabiduría de Dios, lleno de fe, puede evitar una tragedia y va a traer bendición. ¿A quiénes? A muchos. Como ejemplo, le voy a dar ahora ejemplos de hombres. Ya di de muchas mujeres, ahora vamos a hablar de hombres. Le voy a dar uno que es uno de los que más me gusta, José. José, el hijo de Jacob, que fue también vendido por sus hermanos. Él no entendía nada, fue llevado a Egipto, ahí se preparó, mejor dicho, el Espíritu Santo lo preparó, y José trajo solución, no solamente para el pueblo egipcio, sino también para los vecinos y para su propia gente, su familia. ¿Por qué? Porque iba a haber hambre en la tierra. Primero iba a haber 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y Dios preparó a este muchacho y a los 30 años subió al trono, era el segundo después del faraón, y trajo, por la sabiduría de Dios, trajo bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Volviendo a la enseñanza de hoy, la mujer de Abel Bet Maaca encontró una solución, y aquí podemos pensar en el pecado. El pecado muchas veces trae solución. A veces ya ni se escucha la palabra pecado, pero mientras yo viva voy a seguir mencionando la palabra pecado. El pecado trae solución. Por eso el libro de los Romanos, escrito por aquel que estaba con Pablo, el que le hacía la escritura mientras Pablo le decía, guiado por el Espíritu Santo, dice así: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es destrucción. La paga del pecado es muerte. Y en el Evangelio de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo, hallamos que nuestro Padre, Dios Padre, no quiere que el ser humano permanezca en condenación. No quiere. Tampoco quiere que esté en destrucción. Por eso envió ¿a quién? Al Cristo, al Mesías. Aquel, como dijo Poncio Pilato: he aquí el hombre, al Alfa, la Omega. Él es Dios, hombre y Dios Espíritu. Él es el verdadero Dios. Como dijo Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Así dijo aquel pescador, hijo de Zebedeo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquel que era hermano de Jacobo también. Y él escribió ahí en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha entregado. Mire, un padre entregó a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, sea hombre o sea mujer, no se pierda, mas tenga una promesa. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. Vida eterna. Y aquí me voy a detener por un instante. Tu religión no te puede dar vida eterna. Solamente Jesús. Y escúchalo bien. Tu religión, que hay más de 4.200,
en esta tierra que estoy viviendo hoy por misericordia de Dios, hay más de 4.200 religiones, pero de esas 4.200 una sola es la que te va a dar vida eterna, porque hay promesa. ¿Quién te va a dar? Si crees en el Jesús, si crees en el autor y consumador de la fe, si crees en aquel que el Padre envió, el Mesías, el Cristo de la gloria. La sociedad no te va a dar vida eterna. Tus amistades no te van a dar. Tu familia tampoco. Solamente Jesús. Solamente Jesús te puede dar vida eterna. Solamente Jesús es el autorizado por Dios Padre para darte salvación y vida eterna. Fíjese que me detengo acá. Cuando David guardaba el ganado de Nabal, guardaba la frontera, David todavía no era rey. David hacía como vigilia con los pastores de Nabal. David con su gente no le guardaba solamente su vida, sino le daba de comer. Pero un día se ve que se acabó los insumos para alimento. Entonces David dijo a uno de sus consejeros, seguramente se reunieron todos, dice, ¿por qué no vamos y le pedimos a Nabal que nos dé insumos, comida, porque le hemos alimentado a sus pastores, hemos guardado sus vaquitas, sus ovejitas, y sería bueno que retribuya nuestras vigilias, porque al fin y al cabo estábamos guardando la vida de sus empleados y su ganado. Entonces David no tiene mejor ocurrencia de parte de Dios. Con esto quiero llegar a la sabiduría de Abigail. Y manda 10 jóvenes, entonces los jóvenes van y le dicen, mi señor Nabal, buenas tardes, buenas noches, buenos días, venimos de parte del hijo de Isaí, David, y él le hace recordar que estuvo guardando no solamente la vida de sus ganados, sino la vida de sus pastores, su frontera, para que los enemigos no vinieran y se tomaran lo que no es suyo, y pide si usted le puede dar alimento para alimentar a mis hombres. Entonces este hombre perverso, mire cómo es la Biblia, perverso, vuelve a aparecer la palabra perverso. Seba era un hombre perverso y aquí Nabal era un hombre perverso. La palabra no esconde nada, me encanta la palabra de Dios porque escudriña todo, no se priva de nada. Y dice que este perverso Nabal dice, ¿y quién es David? Hoy hay muchos señores que se hacen ver que quieren ser rey, patatín, patatán, palabra va, palabra viene, y le dicen, no le voy a dar nada. Ni lo conozco. Además, muchos están huyendo de su señor, como diciendo que David estaba huyendo de el rey Saúl. Y bueno, evidentemente algo ahí sí tuvo una coincidencia, porque David todavía no era rey y era perseguido por justamente un descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Quién era? Saúl. Entonces vuelven los jóvenes y le dicen a David que, David, ¿y dónde está la provisión? ¿Dónde está? No nos dio nada. Es más, nos mandó a laburar, nos mandó que sigamos como estamos. Entonces David se le pararon los pelos, pero gracias a Dios que Dios siempre tiene a alguien que le hace escuchar. Y había un jovencito, algún obrero ahí en la casa de Nabal, que va y le dice a Abigail, vinieron unos jóvenes, dijeron esto, y tu esposo no le dio nada, y volvieron con las manos vacías. Y Abigail, una mujer sabia, y Dios bendiga a todas las mujeres sabias, Dios bendiga a todos los varones sabios que están escuchando y los que van a escuchar después. Ella dice, esto me huele mal, como diciendo, aquí puede pasar algo. Entonces, cuando volviendo a David y recibe los jóvenes, él dice, preparen sus espadas, afilen de bien, porque por Jehová de los ejércitos voy a ir a la casa de Nabal y no va a quedar hombre de pie. Literalmente dijo, le declaro la guerra y voy a matar a todo hombre
incluyendo a Nabal. ¿Cómo es el Espíritu Santo? No levanta una persona, en este caso Abigail, que también es sabia, por eso estoy hablando. También hablé de Esther, otra mujer sabia. También puedo mencionar a Rahab, aquella que estuvo ahí en Jericó, que escondió a los espías. Y tenemos muchos sabios y sabias en la palabra de Dios. Pero aquí estamos con Abigail y la mujer sabia de esa ciudad donde iba a transcurrir esta tragedia. Entonces le dice Abigail a sus consejeros, a sus empleados, obreros, le dice: prepárame todo tipo de comida, guisado, cabrito, leche, queso, todo. Y yo voy a ir por otra parte para que no vea a mi marido, y vamos a ir con estos mulos, estos burros, llenos de providencia para este hombre antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea. Y dice que Abigail iba con aquellos hombres llevando en sus burros, mulos, provisión para... Y David venía para traer muerte. David venía para traer tragedia. Pero he aquí que el Espíritu Santo se adelantó. Usted sabe que el Espíritu Santo siempre se adelanta a una tragedia. Quizá usted que está del otro lado está pasando por una tragedia. Quizás usted está pasando por una enfermedad grave, está pasando por algo económico grave. Quizá en su casa hay disensión, pero el Espíritu Santo siempre va a enviar a alguien para hablarte del poder del Señor, para darte una salida, darte una solución. Dios es bueno en esta hora. Bendito sea el nombre. Y es así que Abigail se encuentra con David y los valientes, y ella se tira a los pies, una mujer humilde, sumisa, y dice: mi rey, ¿por qué vas a cometer una tragedia? Dios te está librando para que, mire, ya le estaba profetizando y todavía no era rey, para ser el rey de Judá y de Israel. Qué lindo que es cuando alguien te viene con palabras de bendición en humildad y usted escucha, y la ira de David se paralizó porque una mujer le habló con palabra de Dios. Puede ser un hombre que también te pueda hablar para que tu enojo, tu ira se tranquilice. Bendito sea el nombre de Jesús. Y volviendo a esta mujer sabia de Segunda de Samuel, capítulo 20, vamos al versículo 21 y dice: entregad, dice, así dice esta mujer, entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Perdón, hago una aclaración, no dijo esta mujer, lo dijo Joab. Dice así: entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Así dice el general, por eso vale la aclaración. Nunca debemos interpretar literalmente que cada enemigo de nuestras vidas debe ser eliminado físicamente. No, por favor, no interpreten eso. La aplicación espiritual es la que viene ahora, es la que le quiero mencionar. Hay cosas que debemos sacar, eliminar de nuestras vidas. Por ejemplo, si hay orgullo, que se vaya en el nombre de Jesús. Si hay soberbia, que se vaya en el nombre de Jesús. Si hay ego, que se vaya. Si hay rencor, hay mentira, hay pecados ocultos, inmoralidad, altivez, odio. Es todo aquello que puede estar destruyendo tu vida varón, tu vida mujer. Y hoy te invito a que los deje a los pies del Señor. Entrégale al Señor todo esto que he enumerado: el orgullo, la soberbia, el ego, el rencor, la mentira. Porque quizás este mensaje que Dios me dio para compartir con ustedes, quizás sea el último mensaje que usted escuche. Tenga mucho cuidado. Hay cosas que no podemos conservar, le vuelvo a decir, hay cosas que no podemos conservar. Y al mismo tiempo pedirle al Señor que sane nuestras vidas. Hay personas, escuche esto, hay personas que dicen: Señor, Señor, cambia mi vida, pero quieren seguir abrazado a aquello que le está destruyendo, ¿se entiende, no?
Espero que me entiendan esta hora. La mujer sabia dijo así: hay que sacar a Seba, que era este hombre perverso, de la ciudad. Uno solo. Tú y yo debemos decir: Señor, saca de mi corazón todo aquello que a usted, Espíritu Santo, no le agrada. Esta mujer sabia no pensó en ella. Qué lindo que cuando usted no piensa en usted, piensa en lo que lo rodea, piensa en lo que están en la iglesia, piensa en la familia, piensa en el trabajo, para que todos sean parte de la bendición. Ella podría haber dicho así: yo vine para salvarme yo sola, pero no, ella pensó en todos. Y aquí encontramos muchas características cuando una persona, sea hombre o mujer, tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios hace que pensemos ¿en qué? En las consecuencias. Por eso usted es sabio, es sabia, piense en las consecuencias. No tome una decisión a lo loco, a lo locado. Piense, analice, consulte, hable con el Señor en oración. Él está escuchando, a ver si usted eleva una oración. Bendito sea el nombre. Un padre, yo soy padre, piensa en sus hijos, hombre o mujer. Una madre sabia piensa en sus hijos, sea hombre o mujer. El pastor, quien les habla por misericordia de Dios, soy pastor, no porque yo me lo propuse, sino porque Dios me fue llevando y llevando y llevando. Y el pastor sabio piensa en sus ovejas, que lo tiene que ministrar, tiene que llevarle palabras sazonadas, palabras que le edifiquen al pueblo. Un líder piensa en el país, un líder piensa en su pueblo, un líder piensa en las personas, mejor dicho, que están bajo su mandato, bajo su responsabilidad. Cuando la sabiduría de Dios entra en una familia, cuando la sabiduría de Dios entra en una familia, la familia se fortalece. Cuando la sabiduría del Señor entra en un templo cristiano evangélico que aman al Señor, son de una misma fe, de un mismo Señor, de un mismo bautismo. La iglesia no se detiene, la iglesia avanza. Y cuando la sabiduría del Señor gobierna tu vida, la mía, nuestras vidas, podemos evitar destrucciones y podemos conducir a hombres, a mujeres, a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese lo que son las tragedias, evitar. Qué lindo que es cuando evitamos que eso aumente, esas tragedias van en aumento. Usted, como un hombre, una mujer de Dios, doble su rodilla, consulte con el Señor y diga: Señor, está bien lo que voy a hacer, dame dirección, guíame en el nombre de Jesús. Qué bueno que es nuestro Señor y nuestro amado Redentor. Fíjese que, por dar un nombre, en este caso un varón, Sansón era un hombre con todas las fuerzas del Señor, con todo, diría yo, la sabiduría de Dios, pero en un momento él se pierde y trajo destrucción a su pueblo por X tiempo. Es más, perdió su vista, es más, fue esclavo de los filisteos. Pero yo le puedo asegurar que Sansón, Dios le había dado todo, pero él, por un capricho, por no seguramente orar al Señor,
perdió casi todo. Gracias a Dios que al final de sus días, Dios le volvió a fortalecer, le volvió a dar esa fuerza y, él pudo vencer a sus enemigos. La otra vez en la iglesia compartí una parte muy importante con la vida del apóstol Pedro. Fíjese que cuando Jesús estaba en Getsemaní, en el huerto, él estaba orando y venía Judas para entregarlo con un beso. Él venía con los soldados de lo que hacían guardia, los que estaban al servicio del templo, y ellos venían a buscar a Jesús. Y cuando el Señor pregunta al líder de los soldados, ¿a quién buscáis? Este hombre dijo, buscamos a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, se cayeron todo a tierra. Pero he aquí que Pedro, y aquí quiero ver la sabiduría, cómo Dios es sabio, y él era hombre, pero a la vez era sabio, guarda, preserva la vida de aquel Pedro que conocemos en las Escrituras. Dice que Pedro sacó su facón, su daga, su cuchillo y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús, sin que nadie se dé cuenta, pone la mano en el lado donde le faltaba esa oreja a ese siervo llamado Malco. ¿Por qué será que la Escritura lo nombra, no es cierto? Seguramente ese Malco después se habrá entregado al Señor, estoy completamente seguro. Y Dios en su sabiduría, para que Pedro, y este es el mensaje que quiero dar, para que Pedro no vaya también atado de las manos como el Señor y ser crucificado. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Él sabía que Pedro tenía que empezar su ministerio escribiendo Primera de Pedro, escribiendo Segunda de Pedro, darle el mensaje en Pentecostés a aquellos 3.000 judíos que después cayeron el fuego del Espíritu Santo y había medos, persas, griegos, romanos, judíos y todos hablaban en su misma lengua. Cuando Dios tiene la sabiduría, porque tiene, yo sé que usted que está del otro lado, tomó la mejor decisión de seguir a Cristo. Todos aquellos que toman la decisión de seguir al Señor son hombres sabios y mujeres sabios. Por eso Jesús te da ese título de ¿qué? Para los hombres, príncipe, para las mujeres, princesa. Para mí los únicos príncipes y princesas son mis hermanos en Cristo, porque pertenecen a una familia. Entonces, en la sabiduría, el Señor libertó a Pedro de que vaya a la muerte esa misma noche con Jesús. Porque imagínense si veían eso y Pedro, te puedo asegurar que Pedro no lo íbamos a tener en las Escrituras, no íbamos a conocer lo que Pedro hizo cuando resucitó a Dorcas, no hubiéramos conocido cuando estuvo en el templo la hermosa con Juan y le dijo al paralítico y le pide plata y Pedro y le dice, míranos, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en ese momento el paralítico saltó y entró alabando al templo. Fíjese de lo que Dios en su sabiduría le libró a Pedro. Pedro, también sabiduría de Dios para librar a Pablo, aquel perseguidor de la iglesia. Y en un día a pleno sol, el Espíritu Santo rodea a este hombre perverso como era Pablo. Y hoy lo tenemos a Pablo, que escribió 13 cartas, que es de su autoría en el Nuevo Testamento. Y se cree que el número 14, el libro de los Hebreos, creemos mucho que por el lenguaje que usa también lo escribió Pablo. Pero es tan humilde ese hombre que escribió el libro de Hebreos que no dio su nombre. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios, en su amor y misericordia y sabiduría, protege a los suyos, porque le van a ser de instrumento. Quizá Dios te está protegiendo a ti, varón, mujer, porque Él ve en usted lo que usted no puede ver en sí mismo, que usted es un hombre y una mujer que va a traer un avivamiento en tu casa, un avivamiento en tu barrio, un avivamiento en tu pueblo, en tu ciudad y, ¿por qué no, en tu nación? Dios ve en usted lo que usted no se ve en sí mismo.
Yo no sabía que iba a estar acá hablando 14 años en esta radio. No lo sabía, pero Dios sí sabía. Yo no sabía que iba a ser pastor y Dios me iba a dar una congregación para ministrar. No lo sabía, pero Dios sí sabía. Dios no sabe lo que va a hacer usted mañana ni dentro de 2 minutos. Dios sabe, pero usted no sabe. Se lo vuelvo a decir, usted no sabe, pero Dios sabe. Y aquí con esta mujer sabia, la sabiduría que Dios nos dio, hizo que entregara, para ir terminando, dice que esta mujer se juntó con lo del pueblo de ahí de Abel, que era madre de Israel, como dice en este texto de 2 Samuel capítulo 20, se juntaron, decapitaron a ese muchacho, trajeron la cabeza y le dicen, General Joab, aquí está lo que usted estaba buscando, para ir terminando. Aquí está. ¿Y qué hizo Joab? Se fue tranquilo, volvió a Judá, le habrá dado el parte al rey David. Mire, el rey, acá está la cabeza de aquel que se levantó contra usted. No se levante contra un hijo ni contra una hija de Dios. Si usted es un hombre, una mujer que no es de la fe, les ruego y les digo que tengan mucho cuidado. No hace cosa que tu cabeza esté colgada como Amán, que quiso entregar a Esther, y no solamente a Esther, sino a todos los judíos que vivían en medio persa, ahí en el país de Persia, hoy la moderna Irán. Él dijo, esta es la mía, hice el sello del rey, ¡pum!, van a morir todos los judíos tal día, pero se equivocó. Dios no ha perdido ni va a perder ninguna batalla. Todas las ganas Él. Él es mi guerrero favorito. La tumba no lo pudo detener. Fue hasta el infierno y le predicó a las almas cautivas. La muerte no lo pudo detener. Él no bajó de la cruz por amor a ti y a mí. Así que ese es nuestro guerrero, ese es nuestro gigante. Vamos a orar. Hay más para decir, pero ya está, ya es suficiente. El que tienes oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Igual queda grabado, pues lo puede volver a escuchar. Comparta con sus amigos, con sus amistades, con su familia. Mañana los espero en Fray Luis Beltrán y Magallanes, 10 horas antes del mediodía. Vamos a alabar, glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, mi guerrero y tu guerrero. Y si no es tu guerrero, hoy abrazalo, recibilo y empezá a caminar con Él. Él es mi amigo sabio. Mejor que Él no vamos a encontrar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias porque hasta aquí, Ebenezer, me has ayudado para compartir. Bendigo a todas las radios, a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, en Guatemala. Bendigo a la radio que está en Guayaquil, Ecuador, bendito sea el nombre de Jesús, y otras radios que desconozco, Señor, que también sacan el programa. Alabado sea el Señor en esta preciosa hora, porque tú eres bueno y misericordia para todos aquellos que están escuchando, van a escuchar luego, Señor. Comparta el mensaje. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, sierva, siervo del Señor, y si Dios quiere, si estoy vivo y si el Señor no viene antes, nos vemos la próxima semana. Paz y bendición para todos.